Si algo tenemos claro en la vida es que todo puede cambiar de un segundo a otro. Somos José y Víctor, una pareja que viaja en autocaravana con sus dos gatos, Lynette y Lía. Bienvenido a nuestras aventuras y escapadas Van Life. ¿Nos acompañáis? Todo comenzó una noche que creí que me moría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Justo estábamos en la autocaravana. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilidad. De repente me desperté y no podía respirar. Por un momento llegué a pensar que me estaba dando un infarto. Cuando terminó el episodio, realmente creí que, que se me podía haber atragantado con la saliva o yo qué sé, algo puntual, ¿no? Hasta que unos meses después, el episodio se repitió, esta vez en nuestra casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Fue ahí entonces cuando decidí pues acudir al médico para pedirme unas pruebas, porque algo que se había repetido una segunda vez y que no me había pasado en la vida denotaba en que algo no iba bien. Me hicieron la prueba de la apnea. El resultado fue claro. Se repetían muchísimas apneas durante el sueño, lo que hizo que el especialista determinara que necesitaba una máquina para dormir. El tener que tener enchufado durante toda la noche la máquina y las limitaciones de energía en la autocaravana hizo limitar por un momento la continuidad en ella. Bien, pues esto es en modo resumen lo que hemos vivido, lo que he vivido yo con este percance, ¿vale? No sé si se puede llamar enfermedad, esto es como cualquiera que le puede pasar que de repente es diabético, que de repente tiene que llevar una medicación de por vida, y yo en este caso no es algo grave, pero sí que es verdad que ha condicionado mi vida, ¿no? Porque tengo que usar esta máquina para dormir para el resto de mis días, ¿no? Y sí que hubo una parte que nos preocupó, pero no por salud, porque al final todo tiene solución, a la vista está que me recetan la máquina y ya con eso puedo llevar una vida normal, no pasa absolutamente nada, pero sabemos cómo es el tema de la autocaravana, el tema del mundo de los motorhome, de la energía. ¿Será suficiente la placa solar que tenemos, el inversor, la segunda batería externa? Yo no sé cómo se llaman, pero bueno, todo eso daría la autonomía para yo tener enchufado una máquina cada noche, que a lo mejor está nublado, no se ha cargado bien la batería. ¿Podríamos usar una máquina para dormir sin necesidad de tener algo más? Y ahí empezó nuestro dilema. Estábamos un poco preocupaditos porque era el tema de lo que ha dicho él, la energía y la luz, pues a lo mejor era un poco limitado. Somos personas que no dormimos tampoco entre 6 y 8 horas, los tiramos a lo mejor durmiendo 9, incluso 10. En fin, que se llegó un momento en el que dijimos, wow, necesitamos algo porque no sabemos si con lo que tenemos nos va a dar la autonomía suficiente como para poder enchufar todos los días una máquina y encima todos nuestros aparatos de móviles, cámaras que grabamos, dron. ¿Podríamos llevarlo? Tenemos solución.
La nueva Bluetti AC180 es la solución perfecta para nuestro problema actual, aportándonos la autonomía y la energía extra que necesitamos en nuestros viajes en autocaravana. Bien, pues os presentamos la Bluetti AC180, que tiene 3 puertos para cargarla, sí, igual que tenía nuestra anterior Bluetti. Para cargarla a 220, para cargarla al mechero de la autocaravana o de un coche o lo que sea, y con placa solar, que tiene 3 tomas que están muy bien. Antes de continuar, porque es verdad que habrá mucha gente que sepa muchísimo del tema, y habrá mucha gente que como nosotros sean unos zoquetes y oye, pues se lo tienen que dar todo más caído, la verdad, se lo tienen que dar todo más caído. Nosotros, después de investigar mucho con nuestra anterior Bluetti y ahora con esta, lo que tenéis que tener claro es que esto funciona por vatios hora, ¿vale? El vatio hora significa que si un aparato gasta 130 vatios, significa que esos 130 vatios te lo va a gastar por hora que esté enchufado el... Claro, efectivamente, que a lo mejor va a estar 5 minutos enchufado, no es lo mismo porque no te lo va a gastar entero. Pero, efectivamente, entonces te va a subir menos potencia y tienes más. Por tanto, tú coges un secador y te pone 800 vatios, pues ya sabes que ese secador te va a gastar 800 vatios por cada hora que esté enchufado. Pero para estar 5 minutos, pues tienes que partirlo por la mitad y... Jugando a partir de esa base ya podéis entender un poquito lo que hace esta central de energía. Que esta central de energía tiene 1800 vatios de entrada, que es el triple de que la otra que teníamos, que eran 500. Vamos, que ya eso ya es pasar. Y tiene 1152 vatios hora de salida. Vale, eso yo que soy un zoquete quiero que me lo expliques. ¿Qué significa entrada y qué significa salida? Para yo entenderlo. Porque esto es la capacidad máxima que tiene la Bluetti esta, ¿sí? Y esta es la potencia máxima que ella misma es la que puede, la que aguanta a la hora de salir. No puedes poner un producto que cualquier cosa que tenga que... O sea, que cualquier producto que supere los 1152 vatios, no es que no sea recomendable no ponerlo, es que no hay que ponerlo. No ponerlo, ¿vale? Porque la misma máquina tiene un botón de seguridad que se para automáticamente. Por ejemplo, nosotros tenemos un secador ahí que funciona a 800 vatios. Entiendo que con tu teoría, como no supera los 1152, yo sí puedo enchufarlo, claro, y me va a permitir estar enchufado una hora entera. Pero efectivamente, a lo mejor si pones el ventilador, pones un secador, pones varias cosas y supera los 2152, pues en ese momento deja de funcionar. Deja de funcionar porque la energía no da para más. No abarca esa energía, es como el tope que tiene, ¿vale? Pues como estáis viendo aquí, estas son todas las salidas que tiene. Tiene hasta 9. Una... Tiene 10. Perdón, voy a dar arriba. Aquí tenéis para placa solar, para el mechero, y todo esto son USBs. Uno es tipo USB tipo C y demás aquí tenéis pues para lo que son tablets, móviles y demás, porque cada uno tiene su potencia. Estos funcionan a 220, que son los de casa, que son los de... para cualquier un secador o un ventilador o lo que sea, pues utilizan esto. Y esto de arriba es para colocar, por ejemplo, el móvil iPhone tiene siempre conexión inalámbrica, lo pones aquí encima y te lo va cargando sin tener necesidad de estar enchufado ni nada. La verdad es que está muy completita. Pues en uno de los laterales aquí tienen lo que son las entradas. Las entradas para cargar la estación de energía cuando ya haya terminado su ciclo de vida. La primera es para cargarla a 220 y la última de aquí es para cargarla con las placas solares. Y este botón de aquí, que es lo que hemos comentado al principio, cuando supere las 1152, este botón automáticamente para la máquina para que no se sobrecargue ni esté caliente ni nada. Como de seguridad, vaya. Efectivamente. Pues lo bueno de estas estaciones de energía es que son estaciones de energía con batería de litio, que es lo más moderno de hoy en día, no necesitan mantenimiento, tienen un ciclo de vida súper alargado y es como lo que todo el mundo quiere hoy en día porque la verdad que funciona muy bien. A días de hoy pues se está innovando toda la tecnología y las de litio son lo mejor porque aguantan mucho lo que es las cargas y hacen que su vida útil dure mucho más. De hecho, esta estación de energía tiene 3500 ciclos de vida, ¿no? Que dura... Puedes cargarla 3500 veces, se estima que esa es la vida oficial que tiene. Al igual que también tiene 10 años de vida útil, que según el fabricante de Bluetti, pues ha dicho que eso tiene 3500 cargas y 10 años de vida útil. Que es lo que hablamos, al final... Tú cargar esto 3500 veces, primero habrá que pensar cada vez que tú la descargas el tiempo que pasa para descargarla, porque es que esto tiene una capacidad enorme. Necesitarías estar todo el día conectando cosas sin parar para tú descargarla solo una vez.
Ah, una cosa muy importante que se me olvida también decir, que esto se carga de 0 a 80 en 45 minutos, ¿eh? Esa es la diferencia de la anterior que teníamos, ¿no? Que a lo mejor tardaba muchísimo más en cargarse. Casi 2 horas. Y esto, en 45 minutos, incluso la puedes cargar en la autocaravana como nosotros, con la placa solar, y en 45 minutos la tienes cargada. Eso me parece un súper acierto. Igual que os voy a contar un contra. La otra pesaba 5 kilos y esta es verdad que, por ejemplo, si tú te la quieres llevar a la playa de camping o hacer algún recorrido un poquito más largo andando, la verdad que es un poco enredoso. Pero claro, todo no lo podemos tener. Si queremos tener una super batería con un montón de autonomía y tal, pues al final todo tiene su contra, ¿no? Y hablando de la capacidad, de que estamos hablando de ¿qué me puede descargar un móvil? ¿Qué me puede descargar una cafetera? Pues vamos a hacer un poco de datos al azar y luego haremos la prueba exacta de los productos, ¿no? Por ejemplo, tienes 103 cargas para el móvil, que mira cuántas cargas vas a tener, una barbaridad. Vamos, yo creo que esto es muy relativo, porque a mí estos datos que da la web son muy relativos, porque tú puedes tener un iPhone que a lo mejor necesite muchísima más carga y tú luego tienes un móvil de estos de estar por casa que a lo mejor te dura 300 veces de carga. Quiero que quede también claro, estos son datos que hemos sacado de la página web, que estima más o menos las cargas que tienes con solo un uso para estos productos, ¿no? Efectivamente, igual que el portátil también pone que puedes cargar hasta 17 veces el portátil. La cafetera te pone que es una hora, al final tú la cafetera la haces en 5 minutos. Quiere decir que tendrías para, pues, hasta 100, que gastaría esto 100 vatios, ¿no? Pues tendrías para yo que sé cuántos cafés para volver a cargarlo otra vez, ¿no? Con la anterior Blue Yeti que teníamos, Sandra y David, que hicieron un vídeo con nosotros enseñando su Clement, nos mostraron que gracias a nosotros, pues ellos habían decidido coger la Blue Yeti que nosotros habíamos enseñado, que en ese caso era la anterior, la de 500 vatios, y ellos cargan sus patinetes eléctricos, 2 patinetes eléctricos con ella, y tienen siempre 24/7 la nevera enchufada, y nunca dicen que les ha dado ningún problema, que es su energía principal de la camper, y claro, con esto realmente es como el doble o el triple de capacidad de autonomía que te salvaría. Claro, es que esto también depende mucho y es muy relativo del uso que cada uno le vaya a dar. A lo mejor alguien viaja en un coche camperizado sin placas solares y sin nada, esto le salva la vida. Es que le salva la vida. Porque esto es tu segunda energía, es una batería. No, tu segunda energía no, es la principal energía de muchos vehículos vivienda. En nuestro caso no, porque tenemos una placa solar y una batería secundaria. Pero, por ejemplo, Sandra y David de la Clement, que no tienen eso, esto sería su fuente de energía principal. Efectivamente. Vale, empezamos con la máquina de lo de la apnea del sueño, ¿vale? La vamos a enchufar. Aquí dice que aquí te sale lo que entra, el porcentaje de, ahora mismo, que te pone 99,9 horas para utilizarlo, y el output, que es lo que consume. Nosotros vamos a hacerlo en aumento, ¿vale? Lo que escucháis es la máquina que la ha dejado encendida para ver, poniendo más aparatos, lo que puede llegar a alcanzar, ¿vale? La máquina está encendida, vamos a añadirle cosas, ¿vale? Vamos a añadirle ahora mismo 2 teléfonos móviles, el suyo y el mío, ¿vale? Ahora tampoco tenemos excusa para llevarnos el cepillo eléctrico a la caravana. Siempre tirábamos de cepillos manuales, pues ahora también vamos a conectar a lo que ya está enchufado, que es la máquina de la apnea, que está en funcionamiento, los 2 móviles, y ahora vamos a poner el cepillo eléctrico, ¿vale? Y nada, como veis el cepillo eléctrico yo creo que consume también nada de menos que apenas se ha movido. Y para seguir metiéndole más, porque claro, ya los de 220, los cables normales se nos han terminado con estos 2, ¿vale? Le vamos a meter los otros 2 de USB, que son los 2 ventiladores que nosotros usamos, pues ya sabéis que somos muy calurosos. Se los vamos a conectar y lo vamos a poner en funcionamiento a tope, ¿vale? Pero vamos, que también son aparatos que consumen tan poco que no se nota, la verdad. Vamos a ir a más, vamos a ir a hacer algo guay. Bueno, como habéis visto, hemos tenido enchufados la máquina de la apnea del sueño, 2 teléfonos móviles, el cargador del cepillo eléctrico y los 2 ventiladores, ¿vale? Hemos tenido como 5 o 6 cosas puestas y seguía marcando 99%. Vamos a pasar a productos un poquito más potentes. Hemos quitado ahora mismo, están cargando, está lo de la apnea del sueño y los 2 móviles. Vamos a poner mi máquina de afeitar, porque yo lo que hago cuando tengo la barba, pues me la perfilo un poco y demás. Aquí la vamos a poner, a ver qué tal. Dale a funcionar. Y nada, también es una cosa que aunque tenga mucha potencia, consume también tan poquito que nos da autonomía suficiente. Tiene 99%, es que yo quiero que baje, porque si no... Pues yo creo que falta Me voy a traer el ventilador de pie para que lo veáis.
Y bueno, pues aquí me he traído el ventilador de pie, que es muchas veces el que usamos aquí para casa para dormir, sí, en verano. Y bueno, vamos a enchufarlo. He leído por aquí que son 38 vatios. 38 vatios de potencia, ¿vale? En teoría no tiene que tener ningún tipo de problema porque esto tiene una autonomía más mayor, pero sí que creemos que bajará un poquito el este. Yo creo que mucha gente se habrá ventiladores y todo para grabar cuando en la época de calor, que yo creo que esto nos va a venir a nosotros fenomenal. Ponlo, actívalo. Lo he puesto al 3, ¿eh? Vale, me lo voy a poner para mí porque si no, no me vais a oír porque va a dar el aire a la cámara. Ahora ha bajado, sigue 99%, o sea, como no baja nada, pero sí que te marca ya como que si siguiera conectado con todo lo que tengo puesto, ya son 15,9 horas, ¿vale? Tendría todavía con el ventilador puesto, la máquina de la apnea y los dos teléfonos móviles, 15,9 horas más si siguiera con este ritmo de carga de productos, o sea que una maravilla, la verdad. Pero vamos, eso también es un alivio para cuando tengamos épocas. Sí, porque yo quitaría ahora mismo los móviles y con la apnea del sueño y esto tendríamos 15 horas o más de autonomía, que en una noche entera, ya ves tú, se sobrepasa. Efectivamente. Qué guay, eso sí que me ha sorprendido, me ha gustado a mí para disfrutar nosotros de ello. Vamos, y ahora sí te doy paso. Con la guía del pastel, que es este ventilador, que consume 800 vatios, que vamos a probarlo, que esto, vamos. Eso sí que se va a notar. Si ya aguanta esto la Bluetti, vamos, esto es una máquina, es una máquina. Venga, va, al lío. A tope, a tope. A máxima potencia. 98% y te pone que tiene una autonomía que si seguimos cargando lo que tenemos de 2,9 horas, es decir, tendríamos unas 3 horas con el secador enchufado, 3 horas enteras a máxima potencia, ahora 5 horas, casi 6, porque le ha bajado la velocidad. Vamos, que te sirve perfectamente para tener tus ciclos de secarte tu pelo, pues durante 3 horas o 5. Que ahora ya no hay excusa de llevar un secador para secarte el pelo. ¡Qué guay! Estoy súper contento con la Bluetti. Y eso también es relativo, como de aquí lo pones a usar, porque a ver, es para estar 3 minutos secándote el pelo. No pensaba que aguantara tantas cosas, pensaba que a lo mejor media hora el ventilador, joder, la cafetera, me puedo llevar hasta la cafetera de casa si quisiera. Efectivamente. Estoy contento, la verdad que me ha gustado mucho esta Bluetti. Creo que las habrá superiores, o por supuesto, habrá gente que a lo mejor se le quede corta. Para lo que nosotros la queremos, que ya tenemos una placa solar puesta y una batería central para nuestras cosas de energía, creo que nos viene bien, es una batería secundaria. Creo que también podría valer como una batería principal, porque ya los de la Clement, por ejemplo, estaban usando una que era 3 veces menor de capacidad, y creo que esto te puede facilitar perfectamente tus viajes en autocaravana, en camper. Ya sea fin de semana, unas vacaciones, o ya la gente que vive incluso en la autocaravana, digamos, que esa te viene como es una segunda, primera o incluso segunda, ya como quieran gastarla. Como siempre os dejamos en la caja de descripción pues el enlace con la Bluetti por si queréis bichearla. Supongo que también os incluiremos ahí un código de descuento. Y nada, pues este ha sido el vídeo, este ha sido el antes y el después de mi nueva vida, porque al final pues ahora tengo que usar eso, igual que otra persona tiene que usar otras cosas, y bueno, pues ya está. Llevaremos vida lo más sana posible, bajaremos unos kilitos, que es lo que me ha dicho el médico que tengo que hacer. Y nada, chicos, pues encantados de mostraros un nuevo producto que creo que puede ser muy útil para la vida van life. Y nada, esperamos que sigáis ahí, que sigáis dándole a like a los vídeos, que os suscribáis, que os hagáis miembros del canal. Tenemos muchos vídeos que no se van a ver en el canal porque los tenemos solo para ellos, y que nos deis apoyo de todas las formas posibles y por haber. Chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. ¿Y por qué no tienen la sábana? Porque ya estaría más negra que los cojones en brillo, ¿no? De verdad, yo no sé qué haces aquí, de verdad. ¿No la querías? Uf, qué pesadilla de mujer. Que es la barrera que tengo, que ya es una... No, que está buenísimo, así te lo digo. Fundiéndolo como el queso y haciéndolo de nuevo su madre. ¿Cuál es el secreto de belleza que mantienes tú? Porque ya eres una cincuentona y estás súper bien conservada. Soy treintañera. Esta por la noche se metió en un congelador. Pues Es verdad. la clave es hacerme amiga de escapadores, seguirlos. ¡Venga, reina! ¿Cuál es el plan que merecemos? Un spa, tener el toto calentico. Calentico, a gustito, bien refresquito, bien joven. Oye, ¿a qué te ha sorprendido que vayamos luego al tailandés? Sí, pero me apetece. Con el porsago que te he dado con el tailandés, ¿y te puedes creer que es mi restaurante favorito ahora?
Que he ido ya un montón de veces, nena. Se hace la pausa. Te lo juro que he ido un montón de veces. Ahora que me pido pad thai. Será real. Está buenísimo. ¿Perdona? Buenísimo. Toda tu puta vida diciendo. Me lo pido de pollo, de ternera, me lo pienso pedir esta noche otra vez. Por más vacaciones así. Que no te lo cuenten, disfrutando. Cuando me quedé